Vamos a empezar a ver cómo pasar un número complejo de rectangular a polar. Así como están ahí, están en forma rectangular, que tienen la parte real y la parte imaginaria, sumándose o restándose. Están en forma rectangular. Vamos a pasarlo a forma polar. Para eso vamos a ocupar el plano complejo. Si ustedes recuerdan, el plano complejo es un eje horizontal que es el real y un eje vertical que es el imaginario. Voy a convertir yo el Z4 de rectangular a polar. Yo tengo que ubicarlo en el plano complejo. Tiene 5 en la parte real. Y tiene 2 en la parte imaginaria. Ahí estaría en forma rectangular, es un punto en el plano complejo. En forma polar es manejarlo como un vector que parte del origen. Es decir, cuando convierto de rectangular a polar es simplemente cambiar de una coordenada a un vector. Así. Donde ahora lo que me va a importar va a ser la magnitud del vector y el ángulo del vector. Este ángulo aquí. El que parte desde 0 y camina en contra de la manecilla del reloj. O sea, parte desde el eje real positivo y va hacia arriba, ¿no? Así comienza hacia arriba. Eso es lo que me va a importar ahora, cuando sea en polar. La magnitud del vector y el ángulo, ¿ok? ¿Y cómo haría eso? Pues si observan ahí el plano complejo, tú puedes formar un triángulo rectángulo, donde sabes que este lado vale 5. Pero ahí está, pues el eje real es 5, que es la base. Y sabes que este que está aquí vale 2, que es la parte imaginaria. Vas a tener tú siempre esa información. Cuando está en rectangular tienes parte real y parte imaginaria, que aquí equivaldría a lados. Entonces me faltaría la hipotenusa, que la hipotenusa sería pues esa magnitud que ando buscando del vector. Vamos a llamarle radio o magnitud. Entonces la hipotenusa, ¿cómo se sacaba? Sí, ¿cómo era? Entonces esta va a ser la fórmula para sacar el radio o magnitud, ¿ok? Voy a poner nada más los coeficientes de la parte real y la parte imaginaria, porque nada más estoy hablando de lados, ya no hablo de parte imaginaria, ¿no? Ya no pondría la J, pondría la pura B cuadrada, que es el coeficiente de la J. Esa sería la fórmula para sacar la R, ¿ok? Que es la magnitud. Entonces sería 4 más 25. ¿Ok? Esa sería la magnitud del vector. Porque para ponerlo en polar, yo lo tengo así. Lo tengo en forma rectangular así. A más BJ. ¿Ok? Y dijimos que el radio o magnitud iba a ser A cuadrada más B cuadrada. En polar es manejarlo así. R con un ángulo. Eso es polar, ¿no? Me faltaría el ángulo. El ángulo igual, si manejamos aquí este triángulo rectángulo. Tengo el lado opuesto entre la adyacente. Hay una función que dice
opuesto entre adyacente. Es la tangente. Dice que la tangente del ángulo es el opuesto entre el adyacente. Y aquí sería, o sea, aquí lo opuesto sería el coeficiente de la J, ¿no? Pues es el que está aquí en vertical. Ok, es el 2. Entonces va a ser así. El coeficiente este entre el otro coeficiente. Ok. Entonces el ángulo va a ser el arcotangente o tangente inversa de B entre A. Con esa fórmula voy a obtener en forma polar ya el número. Y como aquí está en grados, tiene que ser en grados, ¿no? Este de aquí. Estamos viendo aquí en grados, ¿ok? Entonces, nuestro ángulo va a ser arco tangente, dijimos de B, que el coeficiente, la B es el coeficiente de la J, ¿no? Es el 2 nada más. Entre 5. Pónganlo en grados. O sea, pónganlo en la D. ¿Qué le da? ¿Punto qué? ¿Qué seguía el 9? Entonces va a ser, sí, 8.2 o 20. Aquí está en grados, ¿no? Estamos viendo grados. Entonces, la Z4 va a quedar así. Aproximadamente. ¿Cuánto es aproximadamente la raíz de 29? 5.39. Porque era 38.59, ¿no? Ese 5 cambia el 8 a 9. Va a ser 5.39 de magnitud aproximadamente, ¿no? Porque redondeamos. Con un ángulo también aproximado, dijimos de 68.2. Ahí va a estar en polar. Eso es polar. ¿Ok? En vez de manejar coordenadas, manejas un vector, una magnitud de vector y un ángulo. Y el ángulo siempre va desde el eje real en contra de la manecilla del reloj. Relojes de antes, no, ustedes ya conocen los de antes, que se ponían antes. Sería hacia arriba, pues. Luego, vamos a convertir este a polar, Z2. Eso es lo mismo, poner aquí un eje real y un eje imaginario. Primero hay que ubicar esa coordenada. Menos 5 en la parte real. Más 2 en la parte imaginaria. Primero hay que hacer esto, ¿por qué? Porque depende del cuadrante, va a ser la fórmula del ángulo. Ahí está, ese punto que está ahí está en forma rectangular, ¿ok? En forma polar es mandar un vector que apunta a ese punto. Y ocupo esa magnitud, que ya dijimos cómo se sacaba la magnitud del vector. Va a ser así, la raíz cuadrada
de la parte real al cuadrado más el coeficiente de la parte imaginaria. Va a quedar igual a 29. Que aproximadamente dijimos que era. Ok, esa va a ser la magnitud del vector. Ok. El ángulo sí va a cambiar, no va a ser la misma fórmula. ¿Por qué? Porque si yo aquí formo un triángulo rectángulo, lo formaría así. Lo formaría de esta forma. Entonces yo dije que el ángulo era el arcotangente de B sobre A. En este caso, estaría hablando de este ángulo, porque vean que el opuesto coincide con B, que es 2, pues, la magnitud que está ahí en vertical. Y el adyacente es este, es el piso, pues, que esa es la parte real. O sea, para que coincida con esta fórmula, pues, sería ese ángulo. El que me habla la fórmula esta, que estoy aquí en verde, es el ángulo ese. O sea, este ángulo de aquí. Estoy sacando este ángulo. Entonces vamos a llamarle a este alfa mejor, porque ya vimos que no es el mismo ángulo para todos, ¿no? O sea, solamente el primer cuadrante me funciona esta fórmula. El primero nada más. Acá era el primer cuadrante. Aquí sí coincidía. ¿Ok? Coincidía que la alfa era el ángulo. Esta va a ser la alfa. Entonces, aquí vamos a decir que el ángulo es igual a la alfa. ¿Ok? Y la alfa, ¿qué va a ser? Arcotangente. Pues mi ángulo va a ser exactamente igual a alfa. Aquí no. Porque dijimos que el ángulo del vector no es cualquier ángulo, pues. No puedo sacar cualquier ángulo si es el ángulo del vector, no. Hay una regla, ¿no? Que dijimos que era el ángulo que era a partir del eje real y caminaba así. Pues el ángulo del vector es este, no es el otro que está dentro, pues. La alfa es el que está dentro, el angulito que está dentro del triángulo rectángulo. Pero yo ocupo realmente el ángulo que está en azul, el vector. ¿Cómo lo puedo hacer ahí? Sí. Recuerden que la mitad de la vuelta son 180 grados, ¿no? O pi, lo vas a manejar en radianes. La mitad de la vuelta son 180, o sea, esto de aquí. Ahí son 180 grados. Y si yo quiero nada más esta parte que está aquí, esa parte, pues nada más le resto a 180 la parte verde o el alfa. Pues esa va a ser el ángulo en el segundo cuadrante. Va a ser 180 menos alfa. ¿Y alfa qué es? Arco tangente de B sobre A. Y vean que como estoy manejando aquí un triángulo rectángulo, o sea, el piso lo manejo como 5 realmente, pues no lo manejo como menos 5. Es la base nada más. Entonces vamos a manejarlo como absoluto aquí en los ángulos. Estos van a ser absoluto también. Ya no van a ser negativos, ¿no? Estoy hablando nada más de un triángulo rectángulo, sin signos. ¿Ok? Entonces, esta va a ser para el segundo cuadrante. Para el primero, sí va a ser así nada más, ¿no? Arcotangente. Para el segundo va a ser 180 menos el arcotangente. Entonces,
Nos dijimos que va a ser todo absoluto ya. Aquí en esta parte, la tangente va a ser absoluto. Ya no va a haber signos ahí. Entonces va a ser segundo cuadrante, el ángulo va a ser 180 grados menos lo que me da esto, que ya lo había sacado este, ¿no? Ya lo había sacado aquí. Era ese, ¿no? 62, 68. ¿O no? Este angulito que está aquí, el verde, es arcotangente de B sobre A. Sería arcotangente de 2 sobre 5. ¿Y ahorita por qué es diferente entonces? Ah, estamos con Z2, estamos. Aquí en esta vamos a meter absolutos, ¿no? O sea, sería el segundo cuadrante, va a ser así, dijimos. Va a ser 180 grados menos arcotangente de B sobre A, pero en absoluto. ¿Cuánto vale B? Vale 2, ¿ok? Es el coeficiente pues, de la J. B sobre A, o sea, serían 2 sobre 5. En grados, ¿cuánto da esto? Pero este solo cuánto da. Sí. Este cuánto da. Está mal. Sí, entonces este estaba mal porque este era lo mismo, ¿no? Era 2 sobre 5, pues. Era este ángulo que se tomó al principio, ¿no? Que realmente es el mismo ángulo, es 2 sobre 5, ¿cuánto es? Va a poner 2 sobre 5 y lo que te dé pone arcotangente, o tangente inversa. Pues primero es la división, 2 entre 5. Ok. 21.80. ¿Qué seguía del 0? Del 80. Ok, entonces es 21.80 o 21.8 ya, porque estamos después del punto, ¿no? Ya no tiene mucho valor el 0, pues. 21.8 es lo que valía el primero, ¿ok? Este de aquí. 21.8. Entonces supone que este vas a restarle a 180 el 21.8. ¿Qué te da? Te da 158. ¿Punto qué? Sí, sí. Si la tercera cifra es de 5 para arriba, va a cambiar a la segunda cifra, ¿ok? Si es 19, pues va a cambiar a 10, pues 9. También va a cambiar también la primera cifra, como en el caso este. Te va a dar 158.20, ¿ok? Ahí está. 158.2. Entonces, este de aquí. ¿Y cuánto daba el radio? Igual, 5.39 aproximadamente. Ok, vamos a ver Z3. A pasarlo de rectangular a polar.
Primero ubicamos la parte real. Son 3. 1, 2, 3 negativos. Y luego la parte imaginaria son menos 4. Ahí va a estar en forma rectangular, simple coordenada. En forma polar hay que mandar un vector que apunte a esa coordenada. Yo ocuparía pues la magnitud del vector. Si yo formo aquí un triángulo rectángulo aquí así, pues ya sabemos que va a ser la hipotenusa siempre, esa magnitud. Pues tener algo así. Yo tengo este lado, tengo este otro. Como un triángulo rectángulo no me interesan los signos ya, pues solamente veo distancias. Y la magnitud va a ser igual, va a ser R igual a la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Pues R va a ser igual a 9 más 16. ¿Qué es qué? Entonces es la distancia que hay, ¿ok? De ese vector. Lo que mide el vector vale 5. Aquí ya tendría la magnitud. Me faltaría el ángulo. Igual el ángulo, si quieres seguir manejando el arcotangente, pues hay que ver nada más qué ángulo me va a dar ese arcotangente. Hay que ver qué ángulo me está dando. Como dice que el arcotangente es B sobre A. Sí. Entonces, B es el opuesto, que sería este. Y A es la base. Si lo manejamos como un triángulo rectángulo, no tiene signos, pues. Por eso decimos que aquí vamos a dejarlo en absoluto. Porque estamos manejando como un triángulo rectángulo donde importa nada más las magnitudes. No tanto la posición, pues. Va a ser absoluto ese. Pero entonces sería este ángulo lo que me daría. Ese arco tangente, me refiero nada más, ¿no? Me va a dar ese ángulo. Pero no es el ángulo del vector. El ángulo del vector, ¿qué dijimos? Que es este. Ese de ahí es. ¿Cómo le puedo hacer? Más bien sería la mitad de la vuelta más ese ángulo, ¿no? Sí. Ya sabemos que la mitad son 180, pues. Nos faltaría más ese pedazo morado, que es el que saco con la fórmula. Pues así va a ser para el tercer cuadrante. Cuando esté ubicado en tercer cuadrante, van a ser 180 grados. Aquí está 180. Sí. 180 es aquí y aquí, ¿no? Y luego aparte de sumar. Sí. Va a ser 180 más arco tangente de B sobre A, pero recuerden que en absoluto, ¿ok? Allá no manejen signos. Aquí en el ángulo, omitan los signos, no va a ser todo en absoluto. ¿180
más, ¿cuánto te da? Bueno, va a ser arcotangente de qué? De 4 absoluto todo, ¿no? Sobre 3. ¿Cuánto te da el ángulo solo, el arcotangente? Este. ¿Qué seguía el 3? Tú nada más lo sumas, ¿y qué te queda? Te quedaría... Ahí está el ángulo, ¿ok? ¿Punto qué? 13. Nos falta nada más Z1. Y la 3 la sacamos. ¿Qué nos dio la 3? Ah, esta es Z3. ¿Esta qué era entonces? Ah, ok. Lo puse acá entonces. Nada más me falta la Z1. Entonces van a ser 2 en la parte real y 3 negativo en la parte imaginaria. Ahí va a estar el número complejo en rectangular. En polar lo vería como un vector. Hay que sacar la magnitud del vector entonces, que sería 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Se puede meter signo o no, esto más va a ser positivo, ¿no? Independientemente si le meten o no signo. R es igual, que no se metería realmente porque decimos que era un rectángulo, pues, que nada más ocupamos los lados. 4 más 9. R raíz de 13, ¿qué es aproximadamente? ¿Qué seguía el 60? Seguía, tercero seguía un 5. 61. 3.61 aproximadamente. Y me falta el ángulo. Si vamos a usar arco tangente de B sobre A. Recuerden que la B pues sería el eje vertical, sería el opuesto que sería este. ¿Cómo?
Si voy a usar esta fórmula, sería este ángulo aquí, ¿no? Porque primero está B. Y B, recuerden que está en el eje vertical. Se lo opuesto este lado que está aquí, pues. Y luego está la adyacente, que sería la base, sería esta. Entonces, este sería este ángulo. Pero el del vector, el que me sirve, es este. Es el que me sirve del vector. Que sale del eje real y dijimos que iba en contra de la magnitud del bloque. Entonces, a mí, la fórmula verde, la tangente, me va a dar ese pedazo verde que está ahí. Pero yo ocupo todo lo demás, pues. No ocupo ese pedazo verde. Sí. Entonces, toda la vuelta es 360 grados. Pero le quito ese pedazo, ¿ok? Y ese va a ser el ángulo para el cuadrante 4. Recuerden que estoy en el cuadrante 4 ahí, pues. O sea, el vector está en el cuadrante 4. Cuadrante 1 es este. Si el vector está ahí, vamos a la primera fórmula. Si el vector está en este lado, la segunda. Si el vector está en este lado, tercera. Si está en este lado, es la cuarta. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, va a ser en el cuarto cuadrante. Entonces van a ser 360 grados menos arco tangente de B sobre A. B dijimos que era el coeficiente del imaginario, 3 sobre 2. ¿Cuánto da el arco tangente de 3 sobre 2? Primero hagan la división, digan 3 sobre 2, 1.5. Arco tangente de 1.5, ¿qué le da? Sí. Hay que hacer la resta entonces. A 360 quítenle 56.31. Ahí está el ángulo. 303.69. 303. Bueno, que ya está, ¿no? Redondeado. ¿Qué seguía el 9? Ya está redondeado. Se va a tomar dos cifras nada más, tienes que fijarte en la tercera solamente. Ahí estaría entonces. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar a todo esto? Por las fórmulas, ¿no? Hay que apuntarlas, se van a estar ocupando esas fórmulas. ¿Qué fórmulas? Para empezar, en rectangular tengo parte real y tengo parte imaginaria. Puede ser más J o menos J. Y una B ahí que puede ser 2J o menos 20J. Ahí está forma rectangular. En forma polar es un radio y un ángulo. El radio siempre se saca igual. El cuadrado de A más el cuadrado del B. Como están al cuadrado, no importa si le ponen más o menos adentro, ¿no? Solamente son los coeficientes, no va J ahí, ¿eh? Y el ángulo se va a cambiar dependiendo del cuadrante, ¿ok? Aquí va a ser arco tangente de B sobre A. Cuando sea cuadrante 1. Cuadrante 2. Recuerden cómo son los cuadrantes. Este es el cuadrante 1. Este es el cuadrante 2. 3 y 4. Cuadrante 2 dijimos que era
180 menos, ¿verdad? ¿O no? Entonces el arco tangente de B sobre A. Eso va a ser para el cuadrante 2. Para el cuadrante 3, dijimos que iba a ser 180 más el arco tangente de B sobre A. Ese va a ser cuadrante 3. El cuadrante 4, arco tangente de absoluto de B entre A. Vamos a estar ocupando esas fórmulas, ¿ok? Son nada más 5 fórmulas. La del radio, que es igual para todos los cuadrantes, y las que cambian son la del ángulo. Ya con eso vamos a poder convertir de rectangular a polar, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no, hasta aquí llegaríamos.